tardes oficialmente. Hago reconocimiento de que tenemos 53 personas conectadas, así que, y déjenme también encender la cámara para que nos vean, ¿verdad? Así que ahora se supone que nos están viendo, me confirma por allá. Sí, ahora nos estamos viendo. Así que nada, en primera instancia, darle la bienvenida a todas las personas que se conectan, a todas las personas que tenemos acá del comité asesor. Así que, como les comentaba, tenemos 51 personas que están acompañándonos en línea. Y tenemos acá a 4 personas, ¿verdad?, del comité de forma presencial. Así que, habiendo quórum, ¿verdad?, pues vamos a dar inicio a los trabajos. Sí anuncio que en unos breves momentos el subsecretario nos va a acompañar un poco también para dar esa bienvenida, ese saludo, ya que estamos también en el Departamento de Salud. El propósito de esta reunión es presentar el resultado del proceso de evaluación de propuestas e informar al comité sobre la decisión del mismo para la recomendación de propuestas al secretario de Salud, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer un repaso también de lo que establece el reglamento, ¿verdad? Y también el proceso que el comité en reuniones previas ha aprobado. Buenos días, como mencioné, estaremos dando comienzo a la segunda reunión de trabajo del 2024 del Comité Asesor del Fondo de Recuperación e Institución por Opioides. Así que este es nuestro segundo encuentro en el año. Soy el doctor Eduardo Zavala Mendoza y en la mañana de hoy estoy en representación del doctor Carlos Mellado. No obstante, la licenciada Pirina Ortiz Cortés se reincorporará en las próximas reuniones. La carta de designación la habrán recibido hoy lunes 17 de junio del 2024 mediante correo electrónico. Cito la disposición de la ley que crea y faculta al comité para llevar a cabo los trabajos. De conformidad con las disposiciones de la ley número 81 del 14 de mayo del 1912, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Salud, y la Orden Ejecutiva del Gobernador, Orden OE 2022-032, que crea el Comité Asesor del Fondo de Recuperación y Restitución por Opioides, se da comienzo a esta segunda reunión de trabajo 2024, convocada el 3 de junio del 2024, mediante correo electrónico y según publicado en la página web del Comité Asesor. Voy a, ¿verdad?, en un momento dado, como mencioné, tengo acá el saludo y se está incorporando. Voy a hacer una comprobación de quórum, así que haré un pase de lista, por favor, mencionar o escribir las personas, ¿verdad?, que así lo dispongan, que se encuentran presentes o la persona designada. Recuerden que si hay una designación debe ser por escrito, puña y firme, ¿verdad?, y firma de la persona que fue nombrada, que delega la representación. Señor Alexander Santiago, o su representante. Honorable Alfredo Carrión, o su representante. Levantó la mano Soraya Rivera. Señor Axel Roque Gracia. Doctora Bárbara Barros. Presente por aquí de forma virtual. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Carlos Rodríguez Mateo. Presente. Presente y presencia. Señor Carlos Rivera Santiago. Doctora Carmen Albizu. Señora Cieny Rodríguez, o su representante. Perfecto. Bienvenida. Doctora Elso Pedro. Señora Jennifer Montalvo. Presente. Saludos. Saludos, bienvenida. Doctor Luis Román Badena. Presente. Bienvenido, doctor. Doctora Suasi Acevedo. Presente. Tenemos presente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. Por lo tanto, tenemos quórum, así que damos inicio a los trabajos. De conformidad con la sección 5 de la Orden Ejecutiva del Gobernador OE 2022-032, se define quórum para con la presencia de la mayoría de los miembros del Comité Asesor. Antes de realizar algún comentario, votación o tenga turno de debate, es necesario que indique su nombre para propósitos de récord y votaciones. Al momento que algún miembro del comité presente una moción, Presidencia deberá leer la moción presentada y preguntar al Pleno de la reunión si hay alguna oposición de la misma. De no haber oposición, la moción queda aprobada por mayoría.
De haber oposición, se tomarán turnos de debate en contra y a favor de la moción antes de proceder a la votación por los miembros. Como cuarto punto tenemos la integración de nuevos miembros al comité. Tenemos a la presentación del doctor Luis Román Badenas, la presentación de la señora Jennifer Montalvo y del señor Axel Roca Gracia. Así que me gustaría darles unos pequeños minutos, unos cortos minutos para que puedan presentarse y conocerles, ¿verdad? Pueden compartir cualquier dato que ustedes estimen conveniente. Así que me gustaría iniciar con el doctor Luis Román Badenas. Buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es el doctor Luis Román, soy psicólogo clínico y actualmente pues trabajo principalmente con el modelo de Stream Medicine, ¿verdad? Integrado con salud mental, ofreciendo los servicios donde las personas se encuentran, ¿verdad? Y también preparando estudiantes para este tipo de trabajo en una universidad, ¿verdad? Un programa doctoral de psicología. Bien, así que doctor, le damos la más cordial bienvenida al comité, así que nos alegra mucho que pueda integrarse a estos trabajos y también esperamos que de su expertise, conocimiento y perspectiva, pues también pueda añadir y contribuir, ¿verdad?, a que estos trabajos continúen. Ya llevamos prácticamente, vamos a para 2 años, ¿verdad? 1 año y medio, 2 años de trabajo, así que muy bien tenerlo en este momento. Gracias. Ahora me gustaría que Jennifer Montalvo se pueda presentar. Saludos, buenas tardes. Pues, mi nombre es Jennifer Montalvo García, soy trabajadora social. Actualmente trabajo como directora de la Unidad de Política Social de la organización Grupo Nexos. Y pues cuento aproximadamente con 8 años de experiencia trabajando ya sea en la comunidad o en otros espacios en materia de drogas, específicamente enfocado en reducción de daño. Y también ofrezco cursos sobre políticas de drogas, entre otras áreas de salud mental y sustancia, a estudiantes ya sea de bachillerato o maestría en formación en trabajo social. Y pues un placer y muchas gracias por la invitación a pertenecer a este comité. Muchas gracias, Jennifer. Igual que como comentábamos con el doctor Luis, esperamos, ¿verdad?, pues también que de tu experiencia puedas añadir y contribuir en estos trabajos, dado a que es una coyuntura, ¿no? Una oportunidad que se abre. Así que estamos muy emocionados de poder recibirte y saber que estamos también teniendo una persona que sabemos va a añadir mucho a este comité. Así que bienvenido. Ahora me gustaría que se presente el señor Axel Roque, o su representante. El señor Axel Roque se encuentra. Creo que teníamos a Viviana conectada. Muy bien. Vamos a regresar entonces en breve. Vamos a regresar en breve, ¿verdad?, a ese punto. Vamos a leer entonces la agenda, lectura y aprobación de la agenda. Como informé, el objetivo o propósito de esta reunión es presentar el resultado del proceso de evaluación de las propuestas e informar decisión del comité para la recomendación de las mismas al secretario de Salud. Como primer punto, llamado al orden. Segundo, saludos y bienvenida. Tercero, confirmación de quórum. Cuarto, presentación de nuevos miembros del comité asesor. 5, lectura y aprobación de la agenda. 6, presentación de resultados del proceso de evaluación de recomendación de propuestas para financiamiento mediante los Opioid Settlement Agreements, Abatement Account Fund. 7, informe de resultados de votación para recomendarle aprobación de propuestas que obtuvieron la puntuación requerida en el proceso de evaluación por el comité evaluador. 8, presentación breve de un dashboard para hacer un análisis, para que se comparta con ustedes análisis geográfico de propuestas según estrategias recomendadas a aprobar. Y 9, próximos pasos. 10, asuntos nuevos. Se tiene informe financiero de los fondos recibidos en el periodo del 1 de marzo al 2024 al 16 de junio de este año. 11, preguntas, comentarios, recomendaciones. Y 12, cierre. Luego de haber leído la agenda, ¿alguno de los miembros del comité presente desea añadir algún punto adicional? De no haber cambios, ¿verdad? Queda aprobada la agenda por unanimidad de votos. Ahora pasando al punto sexto, tenemos ya al señor Axel. Bien. Estamos pendientes para poder ver a que se presente y podamos saber, ¿verdad?, pues también quién nos está acompañando. Como punto número 6, tenemos la presentación de resultados del proceso de evaluación y recomendación de las propuestas para financiamiento mediante Opioid Settlement Agreements, Abatement Account Fund.
En esta primera parte de la reunión se presentarán, 1, propuestas recomendadas al comité asesor por componente, estrategias y actividades a implantar. Esta presentación será realizada por personal del programa de opioides y sustancias del Departamento de Salud. Así que también, ¿verdad? La idea es que ustedes puedan tener de una mirada rápida, ¿verdad? Lo que resultó, meses de trabajo. Yo creo que también aquí es importante reconocer, y van a verlo en detalle, cómo es que se llevó a cabo este proceso, ¿verdad? Y cuál ha sido también el rol del comité dentro de este mismo. Así que es importante lo tengamos presente. Muy bien, así que entonces... Vale, pues comenzamos. Creo que esto se quedó sin querer. No, está parado. Pues nada, comenzamos. Vamos a hablar un poco de los resultados del proceso de evaluación y recomendación de propuestas del Opioid Settlement Agreement, Abatement Accounts Fund. Y así a modo general vamos a repasar esos procesos que rigieron la evaluación de propuestas, más teniendo en cuenta que tenemos miembros que se unen a esta como su primera reunión, así que dar un poco de un overview de cómo fue ese proceso de evaluación para que quede en conocimiento de todos. Y luego vamos a brindar información acerca de estrategias y actividades a financiar o que se recomiendan financiar a través de los Opioid Settlement Agreements. Y luego vamos a presentar un análisis geográfico de propuestas según las estrategias recomendadas y esas áreas de atención. También hay, Alan, y vamos a estar en esto así un poco, que nos acompañan ahora mismo 58 personas conectadas, que también están son personas que pertenecen a organizaciones que sometieron propuestas. Así que también, ¿verdad?, han estado pendientes a cómo los procesos, ¿verdad?, y dónde nos encontramos. Así que es importante también dar reconocimiento a ese esfuerzo, a ese trabajo que cada una de estas organizaciones hizo, presentó, ¿verdad? Así que para mantenerles en el loop y reconociendo el principio que el mismo comité aprobó de transparencia, es que hemos mantenido siempre al tanto a todas estas organizaciones donde nos encontramos, que vamos a hacer, ¿verdad?, el próximo paso. Perfecto. Vamos así, como les dije, a repasar un poquito este proceso de evaluación a favor de las personas que se integran ahora y también a favor del grupo que nos acompaña en línea. Todo este proceso, ¿verdad? Como conocen aquí los miembros del comité asesor, es uno que se lleva formando y construyendo desde hace más de 1 año y medio, desde esos esfuerzos iniciales de estudios de necesidades, aprobaciones de planes de trabajo y la notificación de oportunidades de financiamiento, la cual fue publicada en enero del 2024. Salió una convocatoria a toda entidad que cumpliera con esos criterios de elegibilidad que establecía la notificación de oportunidades de financiamiento, para poder solicitar por medio de propuestas estos fondos que estábamos recibiendo de estas demandas multidistritales a estas compañías productoras, dispensadoras y distribuidoras de opioides. Así que esa convocatoria sale en enero de 2024 en el portal del Departamento de Salud, sale a todas las organizaciones en la base de datos del programa Opioides y Sustancias, sale en periódicos de circulación local para que la mayoría de las personas que trabajan en este tema pudieran, ¿verdad?, enterarse de esta oportunidad y poder solicitar a los fondos. El proceso de solicitud empieza en enero 2024 y cierra en marzo 2024, a cuya fecha recibimos 64 propuestas solicitando estos fondos. Así que una vez cerramos ese proceso de propuestas en marzo, comenzamos este proceso de identificación, donde un comité revisor interno comenzó a mirar propuesta por propuesta y quitar los nombres de las organizaciones, entidades que estaban solicitando para que pudiera pasar, ¿verdad?, un proceso de evaluación justo, equitativo, donde hubiese el menos bias posible. Y en este mismo proceso de identificación, este mismo comité comenzó a ver que cada propuesta cumpliera con todos los documentos que se les requirió como parte de la notificación de oportunidad de financiamiento. En los casos donde alguna propuesta no cumpliera con uno o algunos de esos documentos para poder verla pasar a la evaluación, se hizo el esfuerzo de contactar a cada una de las entidades que les faltaba algún tipo de documento y se les dio un periodo extra para poder someter esos documentos, siempre teniendo en mente, ¿verdad?, de poder darle la mayor oportunidad de que su propuesta fuese evaluada y pudiera ser considerada para estos fondos. Así que ese proceso de identificación, de solicitar documentos, fue todo durante esa primera fase. Una vez ya esas propuestas estaban listas, que tenían todo lo que necesitaban, que nos habíamos asegurado que tuvieran todas las partes y estuvieran completamente de-identificadas, entonces pasaron un proceso de evaluación. Este proceso de evaluación, como habíamos hablado con el comité asesor la última vez que nos vimos,
Fue un proceso bien arduo donde se estuvo identificando a personal clave de distintas divisiones del Departamento de Salud y al final contamos con el apoyo de más de 60 profesionales que trabajan aquí en el Departamento de Salud de distintas oficinas, no de nuestro programa, para que nos ayudaran en ese proceso de evaluar las propuestas. Estas evaluaciones fueron completamente a ciegas. O sea, una vez esa persona recibía la propuesta, la recibía con el identificador, que es tiene más de, yo creo, como 15 números y letras el identificador, de tal forma que pudieran evaluar la propuesta, ¿verdad? Sin saber de dónde provenía. Y estas propuestas se sometieron a un proceso de evaluación doble. ¿Qué quiere decir esto? Dos personas que no sabían, ¿verdad?, quiénes eran, entre ellos, recibían una misma propuesta y la evaluaban utilizando la rúbrica desarrollada por parte del programa Opioides y Sustancias. Una vez cada una de estas personas emitía la puntuación, con una puntuación mínima de 75 para poder pasar, si la propuesta recibía 2 puntuaciones de 75 más, automáticamente esa propuesta era recomendada para ser vista por el comité. Ahora, si una propuesta recibía 75 más y la otra se me iba por debajo de 75, pues entonces abrimos una fase de una tercera evaluación para esa propuesta, donde este tercer evaluador la miraba igualmente a ciegas y entonces en eso, ¿verdad?, radicaba esa determinación. Si esa tercera evaluación era de 75 o más, esa propuesta pasaba para la consideración del comité. Si esa puntuación era 75 o menos, pues entonces esa propuesta no pasaba hacia la consideración del comité. Así que ahí tienen más o menos cómo fue ese proceso. Al final se realizaron más de 140 evaluaciones a ciegas para el total de 64 propuestas. Esto incluía propuestas de agencias y otras entidades que se solicitaban. Así que al final de este proceso arduo de tener a todas estas unidades del Departamento de Salud colaborando para poder mirar minuciosamente estas propuestas, terminamos con 49 propuestas recomendadas, donde de estas 49, 8 de ellas requirieron ese proceso de tercera evaluación para tener esa determinación final de si entonces esta propuesta pasaba a la consideración del comité o si no cumplía con la puntuación mínima requerida. Una vez teníamos ya esta base de las 49 propuestas recomendadas, entonces sí le pedimos apoyo al programa Opioides y Sustancias porque reconocemos que son profesionales que tienen mucho peritaje en el tema de opioides y que han trabajado con esto por muchos años, y le pedimos que miraran estas propuestas recomendadas y pudieran identificar fortalezas y áreas de oportunidad presentes en las propuestas de tal forma que al momento de nosotros comunicarnos con las entidades pudiéramos venir con una lista de, hey, mira, tu propuesta me encanta mucho, pero creemos que estas áreas pueden ser fortalecidas de esta forma. Y un poco, ¿verdad?, poder darles una mejor oportunidad a la entidad de que al momento de implementar, pues quizás pudieran cubrir un poquito más de las bases que quizás inicialmente no habían considerado como parte de su propuesta. Y a la misma vez, pues que esto redunda en una mejor atención, obviamente, y mejores servicios según vamos afinando esos detalles. Así que al final llegamos con 49 propuestas que fueron recomendadas y que además de los comentarios que sometió el comité evaluador, tienen los comentarios del personal del programa Opioides y Sustancias que al mirarlas, pues emitieron una recomendación. Adicional a las que el comité asesor pueda hacerles a los que accedieron a tener acceso, ¿verdad?, a la ordenancia de la propuesta. Y también, Adani, quiero reconocer la presencia también del señor Alexander Santiago, para que nos acompaña, y también de nuestro licenciado y apoyo de la Oficina de Asesores Legales, Camilo Miguel, que siempre ha estado con nosotros ahí pendiente. Así que acá nuestro especialista en IAS, Francisco, que lo van a estar viendo ahorita por más tiempo, nos preparó este mapa, ¿verdad?, donde podemos ver estos puntos representan, ¿verdad?, los zip codes de los lugares que sometieron propuestas para financiamiento, y entonces pueden ver que los municipios que tienen las líneas entrecortadas o que tienen líneas, se refiere a esas áreas de atención, a esas áreas de impacto. ¿A qué nos referimos con esto? Quizás la propuesta que nos entró fue de Caguas, pero ese centro que sometió propuesta de Caguas nos dijo, yo estoy en Caguas, pero yo voy a impactar a Gurabo, Junco, San Lorenzo y Calley. Así que, por ejemplo, tenemos a Calley, que está cubierto con líneas, porque sí va a recibir impacto a través de los fondos, aunque no haya una organización dentro de Calley que haya solicitado los fondos. Así que eso es lo que estamos mirando aquí. Estamos mirando en los puntitos violetas de dónde entraron todas esas propuestas y estamos mirando con las líneas qué pueblos o qué municipios entonces se benefician de
de las propuestas que le han sido recomendadas. Si miramos en términos de distribución de fondos de los Open Settlement Agreements para este primer ciclo de financiamiento, el año 2024, saludos, vemos que de las 49 propuestas recomendadas, ese monto de financiamiento total que nos están solicitando estas 49 entidades es de unos $24.836.745 con 54 centavos. Este financiamiento total solicitado se distribuye en 3 componentes, ¿verdad? Y aquí a beneficio de personas que nos están escuchando por primera vez, esta notificación de oportunidad de financiamiento identificó 3 áreas prioritarias en las cuales se debía ¿verdad? Financiar actividades. La primera de ellas era tratamiento y reducción de daños, la segunda, educación y prevención, y la tercera, investigación y datos. Así que aquí pueden ver una distribución donde el 30.4% de los fondos que nos están solicitando son para áreas de tratamiento y reducción de daños, para 7.510.519,10. El 62.1% son para actividades de educación y prevención, para $15.330.396,44. Y el 7.5% está solicitando para investigación de datos para un total de $1.853.270. Y más adelante vamos a ir más a fondo en qué comprenden esos componentes y cuáles son las estrategias que se ven reflejadas en este financiamiento. Cuando hablamos por tipos de entidad, vamos a ver que 20 entidades son entidades sin fines de lucro. Y esto pues para nosotros fue como grato escucharlo o verlo, porque cuando estuvimos en las consultas regionales fue algo que las entidades nos dijeron, nos gustaría que a las sin fines de lucro nos den una oportunidad de poder solicitar este financiamiento para poder ampliar el trabajo que hacemos todos los días en las calles y con las poblaciones. Así que, cuando vimos esto, pues fue como un poco, nos remontamos a esas conversaciones que tuvimos con muchas entidades que probablemente están aquí conectadas en esas distintas regiones de salud. Vemos que 10 de las propuestas recomendadas son de agencias de gobierno y municipios. Aquí tenemos esos datos recogidos en las 10 entidades. Tenemos 6 entidades que son de instituciones académicas, 7 organizaciones privadas, 4 centros 330 y 2 hospitales privados. Así que aquí está comprendida esas 49 propuestas que fueron recomendadas para financiamiento. Y ahora quiero tomar, ¿verdad?, un espacio para que entonces tengamos acá, yo había mencionado cuando estaba abordando la agenda de que cuando llegara el subsecretario íbamos, ¿verdad?, pues a escucharle sobre esa palabra de bienvenida. Doctor, sé que el orden lo tengo que cambiar, ¿verdad?, pero para efectos de inicio. Así que nada, me gustaría ver si pudiese irse a los miembros del comité que tenemos acá presentes y tenemos conectados como 4. Saludos a todos, qué bueno tenerles aquí. Siempre que el doctor me invita, pues es de gran gusto venir y cuando hablamos de opioides más todavía, ¿verdad? Es un placer estar aquí. Perdonen que haya llegado tarde. Acabo de salir de la reunión del HIV, de los medicamentos, el compromiso que tenemos con Haddad y el pueblo. Así es que bueno, esta iniciativa, me gusta ese detalle de los sin fines de lucro, porque realmente el pueblo se tiene que involucrar en esto. O sea, no el gobierno solamente. Cuando vemos esas cosas, vemos que hay otro sentido. Ya el pueblo está empezando a entender cosas que deben hacer sin esperar que el gobierno le diga. Así que... Muchas gracias, doctor, y siempre el apoyo que tenemos, ¿verdad? Sabemos que esa puerta siempre está ahí presente. Me está preguntando su nombre, ¿para qué? Félix Rodríguez Schmidt. Félix Rodríguez Schmidt. SCHMI. Así que, doctor, muchas gracias por acompañarnos, ¿verdad? Y estamos ahí siempre. Pues que tengan buen día. Gracias. Me alegro de Entrando así un poco, ¿verdad?, al primer componente que viene siendo el de tratamiento y reducción de daños, como habíamos hablado, el financiamiento solicitado es de $7.510.519,10 para un 30.4% de los fondos que se están solicitando. Y vemos aquí la distribución de las estrategias que fueron seleccionadas por estas entidades. Un poco dando para atrás otra vez a beneficio de las personas que están con nosotros por primera vez. Cuando nosotros sacamos esa notificación de oportunidad de financiamiento, se incluía el plan de trabajo y presupuesto anual del comité asesor.
donde por cada componente, que en este caso tratamiento y reducción de daños, se daba una lista de estrategias que recomendábamos atender basado en unos resultados de un estudio de necesidades que habíamos realizado, y luego de esas estrategias, unas actividades generales en las que entendíamos que se podían dirigir, ¿verdad?, esas estrategias mencionadas. Así que lo que están viendo aquí es eso, son esas estrategias que acompañaban el componente de tratamiento y reducción de daños. Así que, por ejemplo, vemos que la mayoría de las entidades cuyas propuestas fueron recomendadas, en este caso 12 de ellas, refieren sus esfuerzos a ampliar el acceso y la disponibilidad de tratamiento asistido con medicación. Así que, ampliación de tratamiento. Vemos que en segundo lugar, 10 de las entidades se van a dirigir a la ampliación de esfuerzos de reducción de daños. La A3, A5 y A6, que ya vemos como una menor actividad de 2 entidades por cada una. La A3, aumento en capacidad de atención a mujeres y personas sexo y género diversas. La A5, la revisión y actualización de estándares de tratamiento. Y la A6, revisión y desarrollo de política pública para atender brechas de acceso a la recuperación. Entonces, la 4, donde tenemos a 5 entidades, el incremento en disponibilidad de educadores escolares. Y le traemos esto un poco para que puedan contextualizar qué áreas se cubrieron más con esta primera iteración de asignación de fondos y qué áreas quizás pues, pudiéramos reforzar en iteraciones próximas, para que tengan como un panorama de qué sucedió. Y en términos generales, las personas que solicitaron al componente de tratamiento y reducción de daño mencionaron estas poblaciones. Personas que usan opioides, personas con trastorno por uso de opioides y trastorno por uso de sustancias o diagnósticos duales de salud mental, personas en el sistema carcelario y participantes de ARPA. Así que más o menos, ¿verdad? Esas son las poblaciones generales que se estarían incluyendo a través de este componente. Algunas actividades de la A1 que si recuerdan en ampliación de tratamiento, pues ampliación de centros de más, protocolos para poder hacer más referido a tratamiento, inducción al tratamiento en salas de emergencia y CDT, que una persona llega a esa emergencia para ser inducido a tratamiento. Expansión de servicios a poblaciones desatendidas, y en este caso se refieren como a municipios específicos donde quizás no hay tanta disponibilidad de tratamiento. En la A2, que es de reducción de daño, fortalecimiento de colaboraciones para poder dar ese cuidado continuo, estrategias de reducción de daño, alcance comunitario y clínicas móviles de servicio, y también centros de prevención de sobredosis para reducción de daños y el consumo seguro. En A3, atender a mujeres y personas gestantes, cómo se expande ese equipo de trabajo. En el A4, cómo se contratan esos facilitadores de apoyo para apoyar el proceso de recuperación y bien interesante dentro del sistema carcelario. Desarrollo de política pública para facturación de estos servicios. En la A5, actualización de estándares de tratamiento, estudios que posibiliten esa reforma de parámetros. Y en la A6, pues ese desarrollo de política pública para salvaguardar los derechos de las personas con tubo y pus. Así que les dejo por aquí a Carlos. Gracias, Alani. Buenas tardes a todos. Es gusto tener a estos miembros nuevos que sabemos que han estado empapados en el tema de los opioides. Como en continuación por lo que mencionaba, tenemos el componente B. ¿Y por qué lo tenemos el componente A, que ya mencionado anteriormente, y el componente B? Porque se hicieron unas reuniones. En estas reuniones se trabajaron componentes específicos. En esta, cabe recalcar que en las reuniones con las agencias y las entidades, el componente B fue la que más participación se registró. Y lo podemos poner en el listado y en el número de entidades, porque son el 62%, o sea, más de la mitad de las entidades que solicitaron para el componente B, que era educación y prevención. Como pueden ver, tenemos por estrategias en la parte de abajo izquierda de su pantalla, van a ver lo que son la B1 hasta la B6, que son las estrategias, porque una organización podía solicitar en más de una estrategia. Siempre recalcamos que podían enfocarse solamente en una, pero había entidades, hay agencias que fueron más abarcadores y seleccionaron B1, B2, B3 o hasta las 6 estrategias. De igual manera, mencionamos lo que son las poblaciones atendidas para este componente de educación y prevención, que eran participantes de ACON, administración de familia y niños, profesionales en overall, porque a pesar de que decían profesionales, algunas recalcaban profesionales de la salud, otros recalcaban profesionales del ámbito comunitario o del ámbito social, así que lo dejamos englobado en profesional en general. Estudiantes de todas las esferas, elemental, intermedia, superior, población general, porque abarcaba todo, hombres, mujeres, niños, adultos mayores y hasta las poblaciones LGBTQ+. También tenemos lo que eran las unidades familiares,
Y para nosotros es sumamente importante las redes de apoyo de personas con TUO o TUS, deberíamos decir las dos. También tenemos la definición de las estrategias, que es la B1, estrategias de prevención y educación a gran escala para la población general, capacitación y educación formal en temas de sustancias y dependencias profesionales, campañas educativas sobre la situación de opioides de Puerto Rico, programas y servicios de reinserción social y comunitaria para personas con TUO y TUS, servicios integrales de acompañamiento para redes de apoyo a personas con TUO o TUS y revisión y desarrollo de políticas públicas para atender determinantes sociales de la salud. El total de financiamiento para esta esfera fue de 15.330.396,44 centavos. Algunas de las actividades a Ahí financiar también, Carlos, es importante porque en ese momento, cuando la convocatoria sale, lo que teníamos disponible eran 15 millones. Correcto. ¿Verdad? Así que también nosotros en ese momento ahora nos pidieron más de lo que tenemos. Ya van a ver más adelante que la historia cambió, ¿verdad? A favor. Pero en ese momento, cuando se tiró la convocatoria, eso era casi lo que teníamos en total de poder distribuir. Y vemos que la necesidad era tanta que solamente un componente se consumía esa asignación de 3 años ya acumulado. Correcto. Gracias por ese detalle. Algunas de las actividades a financiar, obviamente, eran talleres de bienestar emocional, talleres de prevención de sobredosis, materiales educativos sobre reducción de estigma. En la B2 eran currículos académicos, plataformas de trabajo y páginas digitales. En la B3 eran campañas educativas, medios de difusión masiva, grabación de programas educativos. En la B4 eran talleres a familias o proveer talleres a familias, reinserción social, atención a los determinantes sociales de la salud, cursos académicos y vocacionales y representación legal gratuita. En la B5 tenemos taller y charlas a familias, espacios para la participación de redes de apoyo en el proceso de rehabilitación y recuperación, creación y desarrollo de grupos de apoyo y servicios psicosociales para familias y redes de apoyo. Y en la B6 teníamos lo que era el desarrollo de políticas públicas para atender nuevamente determinantes sociales de la salud. Nos movemos al componente C, que esto fue una de las partes interesantes del proceso, porque ya esto era un proceso más investigativo en el desarrollo de datos. En este financiamiento tuvimos $1.853.270.000 y tuvimos dos estrategias, la C1 y la C2. La descripción de esas estrategias eran esfuerzos para la estandarización, integración, recopilación, visualización, transparencia y publicación de datos a nivel nacional y el desarrollo de investigaciones, diagnósticos y avalúos de necesidades y recursos sobre la situación de opioides, el acceso y la calidad de los servicios en Puerto Rico. Obviamente, las poblaciones que las entidades, en este caso, sometieron eran estudios universitarios, eran entidades de agencias gubernamentales y sobre personas que consumen sustancias. Esto nos da las actividades de esta manera. Integración de datos interagenciales entre ADFAN y otras estrategias, otras agencias, y la C2, que era el desarrollo de investigaciones en temas de recomendaciones para la política pública, prevalencia de uso de sustancias, conductas de riesgo, factores sociales, métodos analíticos para la detección en sangre y orina de opioides y análogos de fentanilo, caracterización de tejidos antes de ser tratados como opioides, el efecto combinado de opioides y sustancias de abuso en Puerto Rico, patrón de uso de sustancias o un perfil de patrón de uso de sustancias, y transición e incidencia de VIH y HCV en personas que utilizan opioides, al igual que la transición de uso de drogas, transición de uso a drogas inyectables. Proveer experiencia de investigación a estudiantes de salud conductual. En grosso modo, esas eran las estrategias o las actividades que esas entidades proponían para financiar. Ahora bien, ¿cuáles eran algunas de las fortalezas que al momento tanto el comité revisor como el comité que acompañó en el proceso del programa de opioides y sustancias encontraron que todas estas entidades presentaban que eran estrategias innovadoras para la atención de la situación de opioides en Puerto Rico, que tenían una integración de actividades que proveen la colaboración multisectorial, tenían una implementación de unidades móviles para servicios médicos y sociales, que han sido una de las grandes barreras que muchas entidades han mencionado. También tenían la educación en medios de comunicación masiva para promover que se conozca más sobre el tema de los opioides y la sustancia, conformación de equipos de trabajo multidisciplinarios para la integración integral, atención a familiares y redes de apoyo, atención a todas las estrategias que se presentaron en el PTPA,
2023-24 y énfasis en mejora, expansión y creación de servicios. Esa es como una manera, ¿no?, de poder sintetizar las diferentes fortalezas que se encontraron. Obviamente depende, ¿no?, del sector, de la organización, pero encontramos elementos muy valiosos, ¿verdad?, que yo creo que brindan una oportunidad, también la experiencia a las organizaciones que solicitaron fondos, es otra gran fortaleza. Porque solamente que han estado centros de trabajo, así que también, ¿verdad?, pues yo creo que eso fue un reto de cómo sintetizar tantas fortalezas que habían. ¿Verdad? Y como más adelante quizás explica Carlos, la idea es que, bueno, lo voy a dejar allá, ¿verdad?, ¿qué vamos a hacer con esta fortaleza? Ahora nos movemos con unas áreas de oportunidades. Sabíamos que al ver todas estas estrategias, había que de alguna manera sintetizarlas y decir, ok, ¿qué elementos necesitan para que esa exposición o esa presentación que ellos nos están dando de la estrategia pueda funcionar? Pues muchos de ellos necesitan, ¿verdad?, adaptar objetivos SMART que sean medibles, que tengan un tiempo específico, que determinen algo a gestionar medible, que vayan en consonancia con las actividades adaptadas, ser más específicos en la elaboración de actividades y sus descripciones. Algunas descripciones eran muy amplias y nos costaba un poco entender qué era lo que estaban proponiendo. Revisar esos planes de trabajo juntos con el presupuesto narrativo, de forma que los dos se puedan entender. De igual manera, es ser más específico en las descripciones y justificaciones de costos para el presupuesto narrativo y revisar los salarios y las horas de trabajo. A veces esa parte era un poquito difusa de comprender. Ser específicos en la población. ¿Y por qué lo recalcamos? Porque todo nuestro enfoque va buscando crear más opciones de servicio para las personas que tienen trastorno por uso de sustancias o que están en riesgo, ¿verdad?, de dando una sobredosis, como que puedan padecer este trastorno. Y a veces las poblaciones eran demasiado abarcadoras y entonces nos costaba un poco comprender hacia dónde era el norte que estaban buscando atender a la población o a qué poblaciones se hacían referencia. Revisar el lenguaje estigmatizante, porque hay que empezar a llamarlos por el nombre que es correcto, no por el nombre que por muchos años se le ha hecho referencia. Y en esto me uno mucho a lo que el doctor Román siempre recalca, que a veces hay que tener mucho cuidado en cómo se refieren a las personas. Reforzar perspectivas salubristas en metodologías de la reducción de daños y la protección de los derechos humanos y mejorar el establecimiento de KPIs o medidas de evaluación que respondan a los resultados esperados. Estas eran las áreas que nosotros acá hemos podido entender que las entidades y las agencias necesitan reenfocar para que estas estrategias que ellos proponen en estas propuestas puedan llegar a desembocar en el servicio correcto y poder expandir la oportunidad para todas las personas. Ahora bien, nos vamos entonces con la dinámica de cuál sería el informe de resultados de votos de miembros del comité que recibieron identificadas de propuestas recomendadas. Sí, que gracias, Carlos, ¿verdad? Así que vieron esta presentación, es un resumen de lo que encontramos, ¿verdad? Luego que entonces esta propuesta se pusieron una revisión. Importante tener presente de que han habido diferentes componentes de gobernanza y que han participado. Tenemos el comité asesor, quien es que establece los lineamientos para esos recursos, ¿verdad? En términos de recomendación al secretario de Salud para que lo considere a su aprobación, eso por un lado. Pero entonces, en este proceso de revisión de las propuestas, se conforma un panel revisor, que eran las personas que estaban a ciegas, ¿verdad? No sabían qué propuesta estaban revisando, de qué organización era, si identificaban, podían ver de quién era, ellos rechazaban revisar esa propuesta y se asignaba a otra, ¿verdad? También, porque podía haber, son pocas organizaciones que hacen un tipo de servicio, así que decían, esto yo la conozco, pero pues quiero inhibirme, así que se enviaba a otra. Así que este panel revisó, todas pasaron por al menos 2 revisiones, aquellas que teníamos empate de decisión, pues a una tercera. ¿Por qué traigo esto? Porque entonces, luego de esto, es que estas propuestas recomendadas es que vuelven otra vez al comité. Nosotros le decimos, luego de haber revisado estas 69 propuestas, 64 propuestas, 49 fueron recomendadas. Así que entonces, voy a, ¿verdad?, para seguir aquí y no ir por la tangente, ¿verdad? Informe de resultado de votación para recomendar la aprobación de propuestas que obtuvieron la puntuación requerida en el proceso de evaluación por el comité. El pasado jueves, 16 de mayo del 2024, se envió una comunicación a todos los miembros del comité asesor. Esta, con el objetivo de dar cumplimiento al principio 5, uso transparente de fondos de los principios rectores para el uso de los fondos de los Official Agreements, desarrollados y aprobados por este cuerpo. Mediante un formulario en línea, interesábamos que pudieran confirmar si identificaban que en su rol de miembro del comité existiese algún tipo de conflicto de interés real o potencial,
con alguna entidad, agencia, municipio o programa que hubiese solicitado financiamiento a través del envío de propuestas. Esto previo al envío de resúmenes de propuestas recomendadas por ese comité evaluador con relación a la tarea de cotejo y remitir su recomendación. Es decir, nosotros antes de decir ya tenemos los resultados, pues vamos ahora a compartirlos, pero previo a eso y dar cumplimiento a la orden ejecutiva, como también al reglamento, se hizo una consulta individual, ¿verdad?, a ustedes. Algunas personas tuvieron que hacer, ¿verdad?, averiguaciones en términos legales, otras rápido dijeron sí, no. ¿Qué buscábamos nosotros en eso? Que ustedes nos dijeran, mira, existe un conflicto de interés en mi decisión porque la organización para la cual yo trabajo, la organización a la cual yo pertenezco, o a la que yo soy miembro de la junta directiva u otro, solicitó fondos. Así que yo me inhibo mejor y que las personas que no tengan ningún conflicto sean quienes entonces emitan esa recomendación. Eso se hizo. Se recibieron sus respuestas y se remitieron los resúmenes a aquellos miembros que informaron no presentar conflicto de interés y tener la disposición a emitir su recomendación. Estos miembros fueron la doctora Suacia Acevedo, la doctora Elsa Pedro, la doctora Bárbara Barros y el doctor Carlos Rodríguez Mateo. Así que a estas 4 personas se les envió esos resúmenes. Estos resúmenes contenían monto anual y total solicitado, región de salud en la que se encuentra la entidad que solicitó, población objetivo, un resumen que contestaba a las preguntas qué se propone hacer, cómo se hará y qué se espera alcanzar, como también los componentes y estrategias que la entidad propone implementar. De hecho, los miembros del comité no saben de quién es la propuesta, porque también se envió con el código que estamos usando, ¿verdad? Eso va a ser una vez colocarse el nombre, una vez ya pase para el secretario de salud, porque tiene que también entonces hacer un análisis legal y todas las cuestiones, ¿verdad? Que no haya conflictos. Exacto, ¿verdad? Así que entonces, al momento, vamos a ver aquí, a partir de su lectura de las 49 propuestas recomendadas por el comité evaluador y las recomendaciones de las entidades deberán integrar para poder recibir financiamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cada propuesta, el panel revisor para cada propuesta emitió una serie de comentarios, recomendaciones, fortalezas, áreas de oportunidad, pero también los miembros del comité han generado algunas recomendaciones adicionales. Así que todo eso se elabora en términos de un informe y se acompaña. Y se le dice a la organización, el secretario de salud aprueba, ¿verdad? Se proceda entonces a la formalización, pero sujeto a que integren una serie de ajustes o cambios, ¿verdad? Y entonces vuelve para atrás, y entonces nos toca verificar que hayan cumplido y demás. Así que es un proceso donde tienen que integrar, ¿verdad?, unas recomendaciones. Al momento, o sea, a esta fecha, hemos recibido los votos de 2 miembros de los 4 miembros del comité que informaron no presentar algún conflicto de interés. Ambos votos recomiendan que las 49 propuestas, junto con las recomendaciones hechas a cada una de ellas, sea presentada al secretario de salud para su debida consideración. Una vez recibido los 2 restantes votos, que tienen que ser en este curso esta semana, es que entonces, pues si hay un total, si hay una unanimidad, pues entonces se procede a próximo paso, que sería el envío del secretario de salud. Al momento, 2 personas que han, ¿verdad?, confirmado, han recomendado que se proceda al siguiente paso. Así que una vez tengamos estos 2 votos restantes, se informará decisión y se procederá con las próximas etapas, ¿verdad? Es una pregunta, ¿verdad?, que en su momento llegará a ustedes acá, y es ¿qué vamos a hacer con las propuestas que no salieron recomendadas a aprobarse, ¿verdad? Y ahí entonces toca quizás alguna moción de ustedes que quiera presentar, ¿verdad?, ¿qué podemos hacer en ese caso, ¿verdad? Pero eso lo abordamos en su momento. Así que vamos ahora entonces con la presentación del dashboard. Antes de pasar a la presentación del dashboard, ¿verdad?, con otra información, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a esto que han presentado y lo que he compartido ahora? Bueno, sí, yo tengo una. Sí. Identificación para que... Perdóname, doctor Luis Roma. Mirando acá, no sé si es una pregunta que se pueda contestar ahora o se pueda contestar más adelante. En el A4 se habla del sistema ¿verdad?, carcelario y de apoyo y de facilitadores, pero en algún momento alguna propuesta está o contempló la posibilidad de ofrecer tratamiento asistido con medicación dentro de las cárceles, o eso no se ha contemplado en ningún momento. Entonces, te pregunto, porque estoy llegando, no sé, y es un asunto que me ocupa mucho, porque la realidad es que si tú vas al observatorio de drogas de AMSCA, donde más se están reportando sobredosis es en las cárceles, y están muriendo muchos confinados, y me preocupa porque lamentablemente lo que funciona para esto lo sabemos, ¿verdad?, que es la buprenorfina o metadona. Así que no sé si en el A4 eso se cubre o si es en el A1 y tampoco lo estoy viendo dentro de la población confinada. Sí,
Voy a pedir entonces a Alan y a Carlos que nos amplíen eso. Ok. Pero también recuerden, ¿verdad?, que ustedes como comité pueden dirigir convocatorias a atender un asunto específico, ¿verdad? Así que también, que aunque no se cubra en este, por ejemplo, queda la opción a que el comité pueda solicitar o publicar una convocatoria de fondos dirigidas exclusivamente a ese tipo de servicios. Y por eso que también es importante, cuando ustedes vieron la barrita de las estrategias, porque vamos viendo que hay unas que no se le está dando el abordaje que nosotros consideramos adecuado y se han quedado como que bien bajos. Así que quizás para las próximas interacciones ustedes puedan emitir convocatorias para esas estrategias que no están siendo atendidas. O también para las áreas que ya mismo Francisco habla de eso, las áreas que no están siendo cubiertas ahora mismo, ¿verdad? Entonces, ustedes por eso estamos dando la información para que ustedes también vayan pensando, ¿no?, también qué recomendaciones pueden hacer para que estos fondos también lleguen a esas otras áreas que no se están viendo. Sí. Alan y Carlos, ¿quieren agregar algo sobre la pregunta de Carlos? Hubo una entidad que propuso una actividad de enlazar a las personas en el sistema carcelario a tratamiento. Una de las observaciones que se le hizo a esa entidad era que no quedaba claro cuál era el rol de esa entidad en ese enlace a tratamiento. Cuando salen. No estando cuando dentro del adentro, sistema ok, carcelario. ok. Entonces no quedaba claro cómo esa entidad, no estaba el 1, 2, 3 de cómo esa entidad iba a garantizar o trabajar para que se llevara a cabo ese enlace. Así que sí, es una de las propuestas, pero está ese detalle que en su momento se le solicitará más información. Sí, señora. Y se lo fue revisar y sustituyendo a la secretaria de familia. Porque mi preocupación bien grande es eso. Yo, cuando era una chamaquita, hice mi práctica y trabajé en el presidio practicante y quedé un tiempo allí. Y mi preocupación es eso, lo que trae el doctor. Cuando era en presidio, no existía droga. Habían figas, habían otras cosas, ¿verdad? Y yo digo, mi opinión personal, que lo viví, porque cuando cerraron el presidio, fuimos a la primera institución en Bayamón, ahí está todos los cárceles. Y ahí, a raíz de ahí, es que empezó la droga en la institución penal. ¿Por qué? Porque antes, ¿verdad? Mi opinión personal, y que lo viví, antes los confinados hacían todo. Cuando bien, no estoy generalizando, pero cuando entraron civiles a trabajar algunas áreas, ¿cómo se dice? Sensitivas, pues ahí comenzó la droga adentro. No lo terminé de vivir porque de ahí pues mi mamá me salte de ahí que total, a los trabajadores no pasa nada, al contrario, nos cuidan. Pero sé de casos de clientes míos, ¿verdad? De que no usaban más que marihuana y terminaron hasta con HIV. O sea, y eso pues para mí es preocupante, que eso es una de las cosas que yo pienso, y cuando me retire voy a trabajar con eso, porque me es preocupante como trajo el doctor, las personas que mueren allí por droga, y la droga está allí bien dura. O sea, que de usar marihuana, el hijo de una compañera mía, ¿verdad? Marihuana, cayó y volvera, ¿me entiendes? Y esa es la preocupación, ¿verdad? Que eso, mi tesis es cuando era de las instituciones penales, el de ingreso nuevamente, de que tú le dabas la libertad, se iban y volvían nuevamente. Y yo, ¿pero qué te pasa? Lo que pasa es que tengo casa, tengo que bañarme, o sea, y es vuelve por eso. Bien, muchas gracias, ¿verdad?, a la recomendación y comentario. Recuerden que nosotros tomamos nota de todo esto. Y si para me también quieren luego ver la traducirlo. historia, ahí estoy yo, porque yo viví dentro de la cárcel y sé que, lo digo yo de todo corazón, ¿verdad? Viví, trabajé en presidio, conocí a todos los grandes que ya no existen, de verdad, pero así, allí no había, en la droga así, yo le puedo decir que si había, pues no era, pero una cosa bárbara, que me da dolor, gente joven y eso, muriendo de sobredosis en la cárcel. Gracias, el doctor Mateo. Sí, buenas tardes, doctor Carlos Rodríguez Mateo. Yo creo que la preocupación que tienen ambos compañeros es genuina, ¿verdad?
hay una gran realidad que los centros penitenciarios de Puerto Rico tenemos un alto consumo de opioides y ahora con la llegada del fentanilo, pues entonces esto se ha agravado un poco más. Desde ANSCA hay un programa para medicación, pero es en los últimos 6 meses de la condena, ¿verdad? Para prepararlo. La realidad es que estábamos trabajando con SANSA y no se permite, ¿verdad?, utilizar fondos federales para la población correccional. Sin embargo, había una iniciativa de salud correccional, ¿verdad?, que es el sistema privatizado que tienen las cárceles, para entonces ellos cubrir esa laguna, que es la mayor, ¿verdad?, porque el porciento mayor de convivencia en la cárcel sobrepasa, ¿verdad?, ese periodo de los últimos 6 meses. ANSCA le da el servicio los últimos 6 meses y lo estaba dando ahora a través de Ponce. Lo llevan todos a Ponce, están todos los que le va a faltar los últimos 6 meses están en Ponce y se le da ese servicio. Pero yo creo que esto es una ventana de oportunidades, tal como lo trae el doctor, porque entonces pudiera haber una propuesta, una llamada propuesta, ¿verdad?, encaminada a esa laguna grande, claro, que realmente... Es preocupante. Sumamente preocupante, ¿verdad? Y peor aún, que sabemos que existe el problema y que no se está haciendo nada, ¿verdad? Porque la realidad es que, por la razón que sea, no se está haciendo nada para darle asistencia a esa población. Así que yo creo que eso sería, ¿verdad?, un área de oportunidad que podemos ver desde este punto. Perfecto. Muchas gracias. Algo rápidamente. ¿Me puedo identificar de nuevo? Sí. Doctor Luis Román. Es que está escuchando. Sí. Nada, traigo también esto para clarificar. No, en el pasado ya lo teníamos. Hasta 2009, 2010, no recuerdo bien, en los centros de ingresos de las penitenciarías había buprenorfina. En aquel momento, para manejar la retirada opioides, no era extensivo a continuar con el tratamiento. Del mismo modo, Bayamón, por ejemplo, tenía metadona. No sé si todavía subsiste. Yo sé que se eliminó la buprenorfina, hubo un recorte de presupuesto para la corporación que en aquel momento corría salud correccional. Y claro, como toda organización con fines de lucro, pues si tengo un recorte de presupuesto, pues busco dónde yo voy a cortar servicios para no perder dinero. Y donde se cortó principalmente fue la medicación. Recuerdo específicamente la buprenorfina y la Ciprexa, y la sustituyeron por Aldol. O sea, volvimos de un medicamento moderno a un medicamento de primera generación. O sea que está brutal. Pero lo traigo porque no es algo que no hemos hecho en el pasado. Se tenía. Y claro, yo entiendo que este tipo de propuestas debería cubrir no solamente la persona que llega nueva a la cárcel, sino además también a la población que está dentro. Porque en aquel momento eliminaron el medicamento, pero apostaron a la comunidad terapéutica, un modelo que no tiene ningún tipo de base científica y es extremadamente costoso. ¿Okay? Y realmente hay una legislación que está buscando volver a replicar eso. Y creo que no estamos en un momento para seguir botando el dinero en prácticas que no tienen base científica y que son altamente costosas. O sea, que tomemos eso también en consideración. Perfecto, ¿verdad? Y aquí también lo importante es que el comité, según la ejecutiva, tiene el apoyo programático y operacional del Departamento de Salud. Así que nosotros captamos esas áreas de que ustedes comparten y las tratamos de operacionalizar para entonces ya generar un punto de partida con discusión de ustedes y pues que no se quede en idea buena, sino que también cómo le damos a la acción, ¿verdad? Cuando tenemos la necesidad urgente. También, ¿verdad? Si por casualidad dentro de las 60 personas que están conectadas hay algún asesor de la Cámara o de quienes establecen el presupuesto, recuerden que estos fondos no pueden sustituir las asignaciones estatales, ¿verdad? Así que también es una preocupación que tenemos y hay que estar pendiente a que no se considere en ningún momento sustituir fondos dedicados a este tema, porque ya hay unas de las demandas. Así que, ¿verdad? No pueden ser, son fondos complementarios a lo que se hace de remediación, ¿verdad? Así que eso es importante. Así que un poco, ahora mismo les presentamos a ustedes dónde estamos y qué resultó de ese proceso. Así que ahora Francisco hablará sobre de lo que encontramos, hacia dónde pudiésemos considerar dirigirnos, ¿verdad? Pronto. Bueno, Francisco Negrón, soy geógrafo y trabajo como coordinador de sistemas de información geográfica acá en el programa. Y quiero presentarles los mapas que estuvimos trabajando. El primero que les quiero presentar es el de índice de vulnerabilidad social. Cabe destacar que, aunque lo estamos utilizando para presentar los datos
de las ubicaciones donde vamos a estar recibiendo impacto, no necesariamente se utilizó como criterio para asignación, sino todo el proceso que ya los compañeros presentaron. Aquí lo que queremos es complementar lo que vamos a estar presentando a continuación. Este índice se trabaja desde lo que es el CDC, los colores más claros presentan baja vulnerabilidad, el color más oscuro, el azul más oscuro, es alta vulnerabilidad, que considera factores socioeconómicos, características del hogar, pertenencia a minorías raciales o étnicas y lo que es tipo de vivienda y medio de transporte. Ahora sí. Este mapa ya lo vieron hace un ratito. Acá estamos buscando representar, ¿verdad?, de dónde vienen todas estas 64 propuestas. Bien importante, yo hice un cambio, no tenemos necesariamente los códigos postales, sino que moví un poco los puntos para que lográramos ver el volumen de propuestas recibidas por municipio. ¿Okay? Por ejemplo, vean San Juan, la cantidad de propuestas recibidas en donde la entidad tiene sede en San Juan, ¿verdad? Se identifica como que está en San Juan. Podemos ver Ponce, podemos ver, por ejemplo, Aybonito o Caguas, que también tienen varias propuestas que se reciben. En el caso de los municipios de impacto, vamos a tener 51 de los 78 municipios. Eso es, ¿verdad?, algo que es bastante alentador en términos de la cobertura que se está teniendo. Aquí un poquito de interpretación, vamos a comenzar a ver que la mayoría de los municipios que están rayados están hacia el este de Puerto Rico. Si tiramos una línea, más o menos por ahí encima de Orocovis, que es el centro geográfico de nuestro país, vamos a ver que hacia el oeste, hacia Mayagüez, la cantidad de propuestas y municipios que están rayados, es decir, municipios que van a recibir algún tipo de servicio o impacto, es considerablemente menor. Con permiso, me llama mucho la atención que si se divide el mapa en 3 tercios, pues hay un tercio completo, el oeste completo, que no recibe. Correcto. Y el suroeste completo. Sí, sí. En el caso del suroeste nos vamos a un poquito con Mayagüez y esa propuesta. Pero si lo tiras bien. Pero sí. Y ahí, ¿verdad? Agarrando lo que trae Francisco, un poco también para que ustedes vayan viendo, ¿no?, con el uso de los fondos, que áreas quedarían, ¿verdad?, de una otra forma sin impactar. Pero también acá, recuerden que acá estamos teniendo las 64, aquí no estamos colocando las que se recomendaron. ¿Qué pasaría si la única que representó, por ejemplo, el oeste no se recomienda aprobar? Claro. Pues se queda. Entonces ahí donde está, es ir pensando qué vamos a hacer con esas organizaciones a las que no se recomendó, ¿verdad? Porque pienso que también el criterio, también ahí es donde entra, ¿verdad?, otros Los factores. criterios de elegibilidad. Exacto, ¿verdad? Yo tengo una pregunta para Francisco. ¿Cómo establecieron el nivel de vulnerabilidad o el índice de vulnerabilidad? Eso lo establece CDC hace un artículo que se publicó para el 2002, en donde se establecieron un montón de criterios encajados en esas 4 categorías, que va desde la edad, por debajo del nivel de pobreza, transportación, el tipo de vivienda, si viven en personas sin hogar. Personas sin hogar. O sea, el CDC inicialmente utiliza este índice para emergencias o desastres ambientales. Sin embargo, ya hay una tendencia en Estados Unidos a comenzar a utilizar este índice un poquito más amplio, entendiendo de que los desastres naturales no son naturales sino humanos y que existen otros factores que pueden incidir en la vulnerabilidad de las personas que viven en estos espacios. Hay un detalle bien importante con este índice, y es que no necesariamente, por ejemplo, utilizo Rincón, no necesariamente quiere decir que en Rincón no hay vulnerabilidad o en ese espacio, ¿verdad?, esos 4 municipios no hay vulnerabilidad. Es que el índice a nivel municipal pues cayó en baja vulnerabilidad. Es muy probable que existan lo que son los tractos censales, los census tracts que utiliza el censo de Estados Unidos, que sí tengan una alta vulnerabilidad. Un ejemplo va a ser Guaynabo, en donde, por ejemplo, lo que es el barrio Amelia y lo que es Juan Domingo aparecen dentro del census tract con alta vulnerabilidad, por las características específicas. Acá tratamos de traerlo a nivel municipal porque estamos, ¿verdad?, tratando de presentar el impacto completo de estas propuestas en estos municipios. Y también, ¿verdad?, esto reafirma un hallazgo que se tuvo cuando se elaboró el diagnóstico para dar base al plan de trabajo. Se encontró que el 50% aproximadamente de los servicios estaba concentrado en área metro. Sí, ¿verdad? Y nuevamente sale, así que también, ¿verdad?, hay una tarea pendiente de qué se hace entonces en estas otras áreas, que más adelante Francisco va a mostrar unos datos sobre defunciones y eventos de sobredosis que están pasando. Te preguntaba, ¿verdad?, porque
te preguntaba porque, por ejemplo, yo trabajo en el área este y veo un Macao con baja vulnerabilidad y sí, mi realidad es otra. Claro, claro. Cuando estamos trabajando con la comunidad, pues, no lo ves baja la vulnerabilidad. Sí, por eso. si lo desean, yo puedo compartirles la referencia y los mapas ya con lo que son los tractos censales para que lo tengan en consideración. Se lo puedo compartir para que el comité completo lo reciba. Algo bien interesante es que esto se utiliza lo que son los datos de la encuesta de la comunidad de Estados Unidos. Así que esto no necesariamente va a reflejar la condición particular de todos los individuos que viven en estos espacios, sino que estos son censos que se hacen, son encuestas comunitarias que se hacen y se hacen unos estimados. Hay unos márgenes de error que también las bases de datos del Social Vulnerability Index comparten ese margen de error y algo que podemos, ¿verdad?, desde Puerto Rico comenzar a problematizar, ¿verdad?, entendiendo de que pues, por ejemplo, desde Macao, pues a mí también me sorprende que haya salido con baja vulnerabilidad. Esto es un índice que sale cada 2 años, así que también eso es algo que va evolucionando y que no necesariamente las condiciones actuales van a ser perennes. Así que esto va cambiando constantemente. Y sería interesante que en el futuro pudiéramos hacer un ejercicio nuestro. O sea, sería interesantísimo, sí. Traigo ya claro que usted mencionó el barrio Amelia, eso es Guaynabo, pero yo fui regional de San Juan 3 años y medio y esa comunidad pues pertenece, yo fui regional y esa comunidad pues es, a pesar de que es pequeña, tiene muchos servicios porque por ejemplo la oficina que de nosotros de servicio hubo que eliminarla, está en Guaynabo 1, pero sin embargo yo, ¿verdad?, con la secretaria en la mini alcaldía, que está en los servicios de nosotros, con las cartas y eso, allí, porque la comunidad como tal, pues van a la oficina de Guaynabo, obviamente para las revisiones, pero las cartas y eso está en la mini alcaldía, que ha sido un acta porque teníamos que cerrar esa oficina porque no caían, o sea, los casos como tal, no había tanto caso y usted sabe que los técnicos de antes ya se han ido y los que están ahora, pues el sistema ha cambiado, ya no es como antes. Sí. Bueno, duda o pregunta que tengo en este mapa. Vamos entonces ahora a ver un poquito algunos datos de lo que es la situación de opioides en Puerto Rico. Y quiero comenzar con lo que son los eventos de sobredosis reportados. Esto se reporta en conjunto con lo que es AMSCA y el Departamento de Salud. Aquí vamos a tener casos o eventos reportados desde el 19 hasta este año 2024 y retomando un poco la conversación que teníamos, la que ustedes estaban planteando hace unos minutos. Hay varios municipios que llaman bastante la atención, como lo que es Bayamón, Ponce, Aguadilla, Mayagüez, Arecibo, Guayama. ¿Qué hay en esos municipios? Cárcel, correcto. Así que en estos espacios vamos a ver que lo que es la frecuencia de eventos de sobredosis reportados aumenta. Mientras más clarito ese centro, la más intenso, mayor cantidad de eventos de sobredosis reportados. En este caso, nosotros todos los eventos los pusimos al centro punto del municipio para no criminalizar algunos espacios, sino estamos municipalizando de cierta manera los datos. Hay varios municipios que me gustaría también que miráramos. Miren Aguadilla, hay una cárcel, pero un espacio en donde presenta alta vulnerabilidad. No tenemos ningún tipo de entidad o propuesta proveniente de Aguadilla y no está presente en ninguno de los municipios de impacto de las propuestas. Por acá tenemos lo que son tasas de mortalidad por intoxicación. Estos son datos compartidos por el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, en donde nuevamente vamos a estar viendo si algunos municipios de la región metropolitana me llaman muchísimo la atención lo que es Cataño, que tiene una tasa bien similar a lo que es San Juan, teniendo unas grandes diferencias poblacionales y geográficas. Pero nuevamente tenemos varios municipios que no están cubiertos por servicios y que tampoco tienen, ¿verdad?, o que no tienen una propuesta que proviene de ese municipio, como lo que es Guánica y como lo que es Aguadilla. Ahora, una cosa que podríamos tomar en consideración para ver qué queda descubierto, por ejemplo, no hay solamente una propuesta que sometió Hormiguero, si no me equivoco, que se ubica en Hormiguero. Sin embargo, tenemos a Migrant, que Migrant tiene, creo que son como 15 proyectos a lo largo y ancho de todo el oeste. O
sea que también podemos tomar eso en consideración, esa variable, para en un futuro cómo se van a tomar esas decisiones con relación a cuáles son los municipios que quedan descubiertos. Claro, sí. Y también ahí, ¿verdad? Yendo a esa misma línea, porque también nosotros como Departamento de Salud tenemos unos fondos asignados adicionales a estos, ¿verdad? Que también se están utilizando para cubrir esas otras áreas que quizás no están cubriendo por acá, como por ejemplo trabajando con el ICF directamente ahora mismo, con AMSCA también directamente, y así sucesivamente. Así que todas estas organizaciones, otros esfuerzos, pues pudiesen entrar, porque sabemos que entra un proceso de convocatoria, y eso decimos rápido, pero toma meses, más ahora en periodo eleccionario, que eso tiene que ver con la comisión de elecciones. Exacto, así que estamos como un poquito maniatados, pero mueren personas, ¿verdad? Que podemos prevenir, ¿verdad? Eso momento. Así que ahí no está la central cuestión. Y, por ejemplo, San Sebastián, si ustedes ven, tiene, ¿verdad? Una tasa considerable, y San Sebastián, por ejemplo, no está recibiendo fondos de los Opioid Settlement Agreements, a diferencia de la mayoría de los municipios. Así que, por ejemplo, nosotros tenemos identificado los municipios que no están recibiendo, para que, aunque no estén recibiendo, desde el departamento poder establecer algún tipo de programa o colaboración con ellos para atenderlo, ¿verdad? Esa situación que están teniendo. Bueno, hay un detalle que no lo había mencionado, ¿verdad? Es que hay otros municipios del sureste que vamos a ver que tampoco tienen necesariamente, ¿verdad?, un impacto. Sí entendemos que pues, es más fácil tal vez moverte dentro del municipio, pero ese municipio como tal, en el caso, por ejemplo, de Arroyo, Patillas, pues tal vez la accesibilidad no es tan fácil para llegar a Guayama o llegar a Maunabo a recibir algún tipo de servicio, y están descubiertos al igual que Salinas. Y nuevamente, aquí tenemos entonces las propuestas recibidas. Vean cómo ya después de ver esa sobredosis y ver esas tasas de intoxicación, como nuevamente la tendencia viene a que nos acerquemos a San Juan en términos, ¿verdad?, de las sedes de estas entidades que están proponiendo o que están solicitando fondos a través de esta oportunidad. Bueno, ¿dudas, preguntas? Bueno, ahí les dejo los mapas. Espero que podamos cubrir más áreas, no necesariamente con este esfuerzo, sino con los demás esfuerzos que podamos ir realizando, y para que la sorpresa. Quedo pendiente a enviarles entonces Social Vulnerability. Muchas gracias, Francisco. Quiero agradecer también, ¿verdad?, al personal del programa de opioides que han estado brindando apoyo a este comité desde el inicio, ¿verdad?, sin tener necesariamente unas funciones atadas a ello, pero no podemos tampoco hacer que, ¿verdad?, que hacernos indiferentes, sino que nos sumamos, ¿verdad?, y estamos ahí apoyando. Así que muchas gracias para todo el equipo que ha participado. Próximos pasos. A partir de la recomendación de aprobación del comité asesor, habíamos comentado que 4 personas confirmaron, pero antes me gustaría, ¿verdad?, de ahí a la... No te pases. Quiero, ¿verdad?, detenerme ahí, y entonces, ¿qué ustedes pudiesen tener a recomendaciones de lo que hemos discutido, que ustedes recomendarían o tirarían a la mesa para que se tenga presente ahora en una segunda interacción? ¿Qué ustedes piensan a partir de lo que vieron? Esas áreas no cubiertas, la concentración de servicios, áreas de impacto, vínculo entre donde están ocurriendo las sobredosis, ¿verdad?, intoxicaciones, ¿verdad?, o sobredosis fatales. Así que, ¿qué ustedes quieren como compartir que se puede ir ya pensando para una segunda convocatoria, ¿verdad?, de estos fondos? Yo entiendo que Alexander Santiago Martínez, representación de la Federación de Alcaldes. Yo entiendo que la recomendación del doctor Luis Román es unánime, que se dirijan los esfuerzos específicamente a esta población carcelaria, ¿verdad? Y que de alguna forma retomemos lo que en algún momento, alguna iniciativa que se estuvo haciendo en algún momento, y que las convocatorias vayan dirigidas, un porcentaje alto de esas convocatorias vayan dirigidas a estos esfuerzos. Muy bien. Pues yo lo que traíste es en relación a las convocatorias de reclutar personal. Yo, Gisela Fresa Riveste, que llevo tantos años, que soy trabajadora social y psicóloga, pero no me gustó más el trabajo social. Aquí el problema es la prevención es bien importante. Y en las cárceles existían muchas cosas antes, pero lamentablemente pues se han perdido muchas cosas, ¿verdad? Antes, ya la población de antes, obviamente, no es la de ahora. Y yo creo que para trabajar en esto hay que tener vocación.
porque todo el mundo no se mete, no entra a la perla como entraba a rescatar a la gente de la perla, o sea, los adictos y todas esas cosas. Y yo entiendo pues que eso es bien importante, el interés, el compromiso de lo que estamos haciendo, a ver si podemos rescatar, se puede, porque yo he rescatado, ¿verdad? Se puede, y lo importante es de traer, de que estas personas que están así, aquí el problema de Puerto Rico son los valores. Lo digo y me puedo morir mañana mismo. Aquí los poblares están cada día peor. Y lo poco que está subiendo, y no van a haber de hijos, porque ya los muchachos de hoy en día no quieren tener hijos. O sea que la población mía está creciendo. Pero yo digo que es bien importante lo que nosotros damos en familia, en la escuela de padres, que cuando nosotros removemos un niño, los muchachos, los tres, ¿verdad? Que están, tenemos muchos buenos resultados y así sucesivamente, porque aquí el problema es la base, la educación y todas esas cosas, porque el hecho, porque he tenido casos de que viene un padre adicto, una madre adicta, y yo tengo menor, o sea, que los removí y hoy en día son profesionales, o sea, que es yo digo siempre que detrás de un niño, del departamento de la familia, detrás de un niño o un viejo, debe haber un buen trabajador social, y como pasa en la cárcel. Pues muchas gracias, Isela. Sí. Si me permiten, ¿verdad? Alexander Santiago Martínez nuevamente, abundar un poco. También quisiera añadir a los miembros del comité una recomendación de que se pueda, ¿verdad? Hacer convocatorias para ver cómo otras poblaciones con vulnerabilidades que están teniendo episodios, ¿verdad? de sobredosis fatales en Puerto Rico. Lo digo en un momento dado se le hizo una solicitud al Departamento de Ciencias Forenses y ahora recordando lo que aparece en el mapa, creo que fue 2021-2022, que pude ver un listado de intoxicaciones por uso de opioides llegados a Ciencias Forenses de Bayamón, específicamente, donde el 50% era personas confinadas. Y el otro 50% estaba dividido entre, sin ¿verdad? Crear estereotipos o de lo que nosotros pudiéramos pensar, ¿verdad? Que es el típico usuario de la calle, era el menor grupo. El otro grupo era personas de más de 40 años de edad con su dirección en Bayamón, y el episodio no había sido en la calle, había sido en su casa. Una gran cantidad de estas personas eran adultos mayores. Nosotros estamos en este momento en una campaña, ¿verdad? Llevando orientación a estos adultos mayores en Égidas, porque pues vimos, no pudimos hacer un estudio de la situación, pero vimos sí que había personas que, para sorpresa de muchos, llegaban a ciencias forenses y habían estado intoxicados con opioides, y personas que no hay la razón para pensar, ¿verdad?, que sean opioides ilegales, pudieran ser opioides legales, y que de alguna manera esta situación del PDMP, que lo traímos en una ocasión, donde se levanta alguna bandera porque estas personas tengan algún tipo de trastorno por uso de sustancias, ¿verdad?, legales, pues puedan tratar de adquirirlas en un mercado ilegal por no poderlas accesar ¿Qué pasa? Y entonces ahí es que sucede, porque en muchos de ellos aparecía el fentanilo como droga legal. Pues estaríamos solicitando, ¿verdad?, que dentro de esas recomendaciones, y el resto del comité esté de acuerdo, que se dirija un equipo a personas, otros grupos, otras poblaciones, ¿verdad?, que no son las poblaciones por las que estamos, nosotros estamos todos los días trabajando con ellas, sino unas poblaciones a las que estamos viendo cierto tipo de movimiento Nosotros los adultos mayores tenemos en las Égidas, una de mis encomiendas, en las Égidas se ve mucho eso por la soledad y
la EIDA algunas tienen trabajadores sociales, otras pues no, pero sí nosotros estamos pendientes porque todas las EIDA tienen que tener la licencia de nosotros. Yo pues, y casualmente lo que estamos hablando, pues me cayó un caso de mi encomienda. Suerte que ese muchacho en esa EIDA él es trabajador social. Y me cae el caso y yo me muevo. Y es que lo que trae Alexander. Eso mismo es el adulto mayor. Ahora yo estoy en una junta que son adultos mayores con autismo. Esto es otra junta. O sea que básicamente la población mayor estamos en súper más de riesgo. Entonces, ¿verdad? Porque ya tenemos ahí, estamos llegando al tiempo programado de la agenda. Y disculpa que nosotros hemos traído. Pero no, sí, para eso está nuestro espacio. Así que, ¿verdad? Sí, entonces, ¿quiere presentar alguna moción? Quisiera presentar moción para que se incluya como se tome en consideración o una recomendación para la segunda iteración de solicitud de fondos, la recomendación que se dirijan los esfuerzos a la población confinada para ofrecer el tratamiento asistido con medicación y que se evalúe la posibilidad de trabajarlo en otras poblaciones, ¿verdad? Que no es a lo que estamos acostumbrados. ¿Hay alguna oposición? Pues queda aprobado por unanimidad. Exacto. Así que vamos a próximos pasos y recuerdo, ¿verdad? Hago mención de que personas que puedan tener alguna duda, algún comentario, pregunta, que están escuchándonos, pueden escribirnos al correo opioidsettlementpr@saludpr.gov. Repito, al opioidsettlementpr@saludpr.gov, ¿verdad? Ahí nosotros podemos darle atestiguar de que una vez se reciben esas dudas, se contestan, se abordan, se canalizan. Próximo paso, a partir de la recomendación de aprobación del comité asesor, recuerdan que fueron 4 personas que confirmaron tener acceso a los mismos, así que estamos en espera en esta semana de las 2, dependiendo de la respuesta. Si no hay una oposición, ¿verdad? Pues seguiríamos al próximo proceso. Se enviará entonces esas propuestas recomendadas al secretario de Salud, ya completas, con identificadores y todo, para que entonces pueda ser analizada por el equipo de asesores legales. Luego se enviarán las cartas de terminación final a todas las entidades que solicitaron los fondos. Se les brindará tiempo a las organizaciones con la aprobación condicionada para revisar sus propuestas e integrar los cambios solicitados previo al inicio del proceso de contratación e implantación de los planes de trabajo. Así que ese sería el próximo. Asuntos nuevos, informe financiero y Alan, no sé si entonces quieren apoyarme en informar sobre los fondos recibidos al 1 de marzo. Sí. El público te pide. Te aclamo. Exacto, te aclamo. ¿Quieres que lo diga? Ajá, sí. Claro que sí. Bueno, pues de los fondos asignados al Puerto Rico Abatement, el 70% de los Opioid Settlement Agreements, hasta la última vez que hablamos de los fondos que teníamos disponibles, habíamos visto que ya tanto los distribuidores y Janssen se encontraban en el tercer año de pago, ya esta información la teníamos disponible, y Mallinckrodt, lo que conocemos como el NOAC 2, ya había realizado su segundo pago, que hasta el momento es su último pago, así que entendemos que ya con NOAC se cerró cuenta y ellos hicieron los pagos correspondientes. Ahí importante para los miembros que se integran, se recibieron los 2 pagos acumulados de distribuidor y Janssen de una sola vez, por eso es que el año pasado se miró bastante cantidad. Pero ya a partir de cuarto y en adelante, pues se van a recibir ya montos más pequeños. Por eso que al principio se miraron 15 millones, pero era porque recibimos 2 años y casi el tercero de una sola vez. Entonces, las compañías que fueron demandadas. Estas son las compañías que fueron demandadas que ya han iniciado. Exacto. Que como estaba mencionando Zabala, cuando el momento de nosotros sacar esa convocatoria o esa notificación de oportunidad de fondos, contábamos con los pagos de distribuidores, Janssen y NOAC. Así que por eso la convocatoria sale de 15.793.000 algo, porque ahí contábamos, ¿verdad?, con este financiamiento. No obstante, en abril de este año comenzamos a recibir pagos ya de dispensadoras como Walgreens, Walmart, CVS, Teva y Allergan, que son productoras también,
Para Walgreens recibimos pago 2, Walmart igualmente, CVS hemos recibido el primer pago y Teva y Allergan hemos recibido igualmente, ¿verdad?, ese primer pago. En el momento que recibimos esto, que también fue como todo de cantazo, esto viene así medio random, o no random, sino que como algunas compañías, ¿verdad?, estaban más adelantadas en los acuerdos y otras no, pues vamos a seguir viendo que a través de los años quizás se añade otra compañía y otras van terminando sus pagos, como es el caso de NOAA. En este momento, al recibir los pagos de estas compañías últimas, recibimos un monto de unos 20 millones adicionales, que por eso es que entonces Savalares compartía que existe la posibilidad de entonces cubrir más propuestas porque recibimos ese financiamiento. Ya en adelante, ¿verdad?, se supone que los pagos de los años subsiguientes, pues continuemos recibiendo pagos de distribuidores, de Janssen y de lo que son estas compañías. Todas están entre 2 años hasta 18 años de financiamiento, así que estamos viendo financiamiento probablemente hasta el 2034. Sin embargo, como les estaba explicando, no es como al principio, que de momento llegaron 15 millones casi ahí de la nada, sino que vamos a ver subsecuentemente, quizás estemos entre unos 4 a 5 millones anualmente, en términos de los pagos recibidos por compañía. Así que ahora mismo en la cuenta de la Bateman Account Fund, que es la cuenta sobre las cuales ustedes como comité asesor emiten recomendaciones para su uso, hay 35.559.413,75 de recomendar estas propuestas para la aprobación del secretario de Salud y que transcurra todo el proceso. Estaríamos diciendo que de este monto total que tenemos en la cuenta, estaríamos utilizando 31.948.628,30. Si recuerdan, eran alrededor de 24 millones para propuestas, pero a eso también se añade los fondos que el comité aprobó separar en una cuenta de fondo de reserva, que se estaba reservando ese 10% a punto de 4 millones para cualquier emergencia, y también esta otra cuenta de apoyo administrativo al comité, que también tiene un 10% reservado para eso, según aprobado por el comité en reunión del año pasado. Así que estaríamos viendo que estaríamos consumiendo unos 31.948.628,30, con un restante de 3.6 millones en esa cuenta, que se uniría, ¿verdad?, a los fondos que lleguen en los años subsiguientes para esta segunda iteración de asignación de propuestas, o, ¿verdad?, cualquier otra moción que surja desde el espacio para atender la situación de PIB y siempre que esté en consonancia con esos usos aprobados y lo que establecen los acuerdos. Así que al momento eso es lo que tenemos. Y ahí importante, ¿verdad?, es que cada una de estas requiere unos informes anuales. Así que no es que es un solo informe para todos, sino que es un informe por cada uno de las compañías. Así que tiene sus propios formularios, tiene sus propios reglamentos, sus propios calendarios. Así que, ¿verdad?, pues es un poco complejo el andamiaje, ya que no es estandarizado entre ellos. Sí, lo que podemos decir es transversal son los usos permitidos, ¿verdad? Que los usos permitidos son amplios, o sea, es una amplitud. Perdón. Recordemos que ese 70% es parte del 100, ese otro 30 está dividido, el 15 que están recibiendo los municipios directamente y el otro 15 que es el que recibe el Departamento de Salud, ¿verdad? Así que entonces, ese 70, ¿verdad?, es parte de todo ese país. Ahora mismo queremos trabajar con la Asociación de Alcaldes para poder establecer un espacio de coordinación y entonces que no empecemos a chocar, porque van a haber organizaciones quizás comprando en Naloxona, pero también tenemos agencias comprando Naloxona, pero también municipios van a comprar Naloxona. Sí, está la duplicidad. Exacto, entonces ¿verdad?, viene un mecanismo ahí donde hay un espacio de coordinación que en el calendario de las actividades tenemos para septiembre-octubre tener un congreso con todas las entidades que salieron seleccionadas para que entonces tengan una mesa de trabajo entre ellas y se conozcan, sepan quién hace qué y demás, ¿verdad? ¿Qué es la idea? Sí. Una pregunta. Los fondos asignados a los municipios están obligados de alguna forma a cubrirlos, porque sí me han hecho preguntas algunos de los alcaldes que la subvención es poca y no tienen oficinas como tal, ¿verdad?, para colocar esos fondos y poderlos utilizar de una manera adecuada, mientras otros me han traído la situación de que pues los fondos son pudiéramos decir, una subvención que se le da al municipio por el daño causado, ¿verdad? Que la aseguradora entendía que ese es el porcentaje de daño y esa es la cantidad, y que ese dinero del municipio necesariamente ellos no lo tienen que ubicar o utilizarlo o trabajarlo con la problemática de los opioides en su municipio.
Quizás algunos porque no lo saben, ¿verdad? No tienen el conocimiento y estarían buscando quizás unirse a otro municipio para poderlo utilizar en esa dirección, y otros porque entienden que el dinero es una subvención que se le va a dar por el daño que se ocasionó por esas recetas o esos opioides que estuvieron en el municipio, y que ya no hay una necesidad de continuar utilizándolo. No sé si esta pregunta me la pudieron contestar en este momento o más adelante. Sí, de hecho, ¿verdad? Es importante que los municipios puedan tener como su guía en los acuerdos firmados, porque ahí es donde están los usos permitidos y que no. Que aunque es para remediar ya un impacto generado, tiene unos elementos, por ejemplo, va a decirle hasta qué tipo de gasto usted puede hacer, qué gasto tipo administrativo. Así que es importante puedan tener esa como guía principal. Desde el año pasado, el Departamento de Salud ha enviado comunicaciones a la Federación y Asociación, en noviembre, por ahí empezamos a enviar. Y hemos seguido para poder compartir qué se ha hecho desde el comité, un poco de qué están haciendo otros estados y un poco también sobre el plan de trabajo, o sea, porque ya hay actividades que están revisadas y que están aprobadas. Y yo pienso que ahí, en la medida en que estos dos cuerpos puedan decir, pues mira, vamos a aceptar esa presentación un poco de orientación, pues verdad, creo que añade. Y lo otro también es definir desde cada cuerpo que pueda definir esa estructura de saber qué están haciendo, porque pienso que es importantísimo. Recuerde que aunque sean municipios y están divididos separados, tienen que enviar informes, ¿verdad? Así que también es importante que haya alguien desde ambos cuerpos que esté pendiente a hacer como una gerencia sobre eso y comunicación con lo que estamos haciendo desde acá el comité y lo que está haciendo a través del Departamento de Salud. Con relación a lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Como representantes de ellos, si hemos pasado la información y si hemos compartido. Y lo traigo más bien por el compañero alcalde de Juncos, que en una ocasión nos solicitó que si dentro de estos fondos que recibía el municipio de Bayamón, ellos tienen unos servicios que brindan en Juncos, se pudieran utilizar de un municipio a otro. Y esta pregunta, pues, aparentemente la ha pasado la asociación con otros alcaldes, y otros alcaldes que la subvención es bien pequeña, pues han dicho, mira, nosotros sí estamos dispuestos, porque si ellos nos van a dar la ayuda, nosotros poder pasar ese dinero, ¿verdad? Por decirlo así, a entidades que sí lo puedan, que sí puedan estar cooperando. Que de hecho, ¿verdad? Pienso que también es importante puedan tener confianza con los administradores. Yo no lo había mencionado. Es que estos fondos, ¿verdad? Y todas estas negociaciones, los fondos los recibe Walmart, no le paga directamente al gobierno de Puerto Rico. Walmart le desembolsa el dinero a un administrador que el mismo fallo judicial estableció. Yo iba a preguntarle. Es como un síndico. Exacto, todos llegan ahí. Está dentro del tribunal. Exacto, y todos llegan ahí, los contrata, ¿verdad? Porque son los que tomaron la demanda y se unieron, lideraron. Y entonces, ¿verdad? Ellos son los que llega todo el dinero ahí y ellos son los que se encargan. Entonces, importante, nosotros cuando tenemos dudas, escribimos al administrador. Se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Ellos tienen una página y dan unos accesos. Exacto, entonces, pero poder escribirles en el sentido de tener un espacio, pregúntate si es posible establecer acuerdos con otros municipios y te van a responder. En algunos momentos te pueden decir, no podemos decirte sí o no, pero podemos compartir prácticas que están hacia otros lugares. Pero esa es algo que ha funcionado mucho, ¿verdad? Y ante dudas, ¿verdad? A las personas que nos han delegado como coordinadores, siempre nos comunicamos y mantenemos comunicación. Esto es posible, esto se puede hacer. Y hay una respuesta rápida por parte de ellos. Con permiso. La preocupación que trae la Federación de Alcaldes, yo creo que es legítima, ¿verdad? Yo conozco el proyecto de Estancia Serena que tiene el alcalde de Juncos, un proyecto que subsidia él con fondos municipales, pero que le está dando servicio a todo el país, porque allí reciben a todo el mundo. Y yo sé, ¿verdad?, que a lo mejor la cantidad que va a recibir cada municipio es ínfima para crear una infraestructura municipal. O sea, que yo creo que si pudiéramos clarificar, que los alcaldes pudieran llegar a un acuerdo para que esos servicios que da Estancia Serena, que son para todo Puerto Rico, ese municipio en particular pudiera utilizar esos fondos para subsidiar esa operación, aunque no está dentro de su municipio, pero que quienes se benefician son los residentes de su municipio. Al igual yo pensaría también que se podrían estar subcontratando organizaciones que ya tienen la infraestructura para dar el servicio que no puede dar el municipio. Claro está, yo sí propondría que si se va a hacer algún tipo de subcontratación, que esa organización cumpla con unos criterios. No es darle no es subcontratar al primero que aparezca, que no cumpla con requisitos. Por ejemplo, estamos hablando de opioides. Si tú me vas a hablar de tratamiento de opioides, no me hables de otra cosa que no sea buprenorfina o metadona. ¿Me entiendes? O sea, es tener eso bien claro.
O sea, de que si se logra, si se permite, que me parece que no, me parece que es perfectamente legal que se pueda subcontratar a través de ese fondo para ofrecer ese servicio que el municipio no tiene la infraestructura para ofrecer. Hay muchos municipios que no tienen nada. O sea, yo trabajo en municipios que casi no tienen ningún tipo del municipio, ningún tipo de servicio dirigido a esto. Pero con la salvedad de que sí tiene que tener unos criterios para poder manejar ese dinero. Pero ahí, ¿verdad? Es importante hacer diferenciación que al estar del 15%, que es distinto a ya como comité, ya no tenemos un alcance en ese otro. Exacto. Ya, por eso, pero ellos tienen su propia estructura. Pero yo lo digo a manera de información, ¿verdad? De ayudarlos a los alcaldes. Porque, por ejemplo, Estancia Serena me cumple con los criterios que yo, por ejemplo, si yo fuera a decir a este sí, este no, esa es una organización que sí me cumple. Sí, pero allí le tocaría hacer a los municipios la consulta directamente, porque ya sale del alcance como comité. Lo que quise traer, ¿verdad? Sí. Mencionando el contexto de que reciben el 15%, que dentro de ese 15% hay municipios que reciben $2,000 al año. Claro, ya. 300, hay uno que recibe 300. Por eso, Con eso no va a poder hacer nada, que se pueda dialogar entre la asociación y la federación para que esos dineros un poco puedan beneficiar organizaciones que existan haciendo eso. Lo que sí, el comité había recomendado era que estuviésemos prestos a darle cualquier orientación a la asociación y federación sobre qué se podía hacer, sobre qué prácticas están haciendo en otros lugares, cómo organizar. Nosotros como comité. Como comité, pero es más de orientación. Exacto, que estamos abiertos y hemos enviado cartas. Estamos en espera todavía de que nos digan, sí, vamos a reunirlos y ustedes presentan qué están haciendo. Ser una especie de asistencia técnica. ¿no? Exacto, no, porque ya es otro acuerdo, ¿verdad? Y ahí se determinó que ellos recibirían directamente los fondos del administrador, ¿verdad? Así que entonces, pregunto a las personas que tenemos conectadas del comité, ¿tienen algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? Las personas del comité que están conectadas. Muy bien. Nada, saben, ¿verdad? Pues que pueden escribirnos y todo lo demás. Pero vamos al cierre. Habiendo atendido todos los puntos en la agenda, queda concluida la segunda reunión de trabajo 2024 del comité asesor. A cada miembro le agradecemos por su tiempo y participación. Le recordamos al público que puede enviar sus insumos, dudas o comentarios al correo opioidsettlementpr@saludpr.gov. Importante, utilicen ese correo. Nosotros tenemos un compromiso también de canalizar y traer todas las recomendaciones que desde los espacios comunitarios, los espacios de trabajo, se puedan compartir con nosotros. Así que no desaprovechen esa oportunidad. También pueden mantenerse al tanto de todas las gestiones del comité a través del portal. Todas las agendas, presentaciones, minutas, todo se comparte y es público, ¿verdad? De igual forma, una vez se aprueben las propuestas por parte del secretario, se va a compartir al público en general el tipo de uso, las organizaciones beneficiarias, cuál es el monto, ¿verdad? El resumen y otras cuestiones, ¿verdad? Que se pueden, ¿verdad? Para tener una transparencia también sobre cómo se están utilizando. Así que nada, damos por finalizada esta reunión. Agradecido, bienvenido a los nuevos miembros. Así que encantado de tenerlos por acá. Y ya saben, ¿verdad? Pues que estamos a la orden. Y de parte del secretario de Salud, doctor Carlos Mellado, pues les agradecemos y les instamos a que también se mantengan, ¿verdad? Abiertos a cualquier comunicación desde los espacios hacia nosotros. Y quiero traer una observación. Gracias, doctor, por estar aquí, porque pues hay que saber cómo es. Hay que saber, zapatero a su zapato. Y me encantó que usted estaba porque sabe la situación que hay en las cárceles, que es preocupante para mí. Y pues, bienvenido. Gracias. Exacto. Trabajo, tarea tenemos, taller hay, así que gracias, ¿verdad? Cada uno de ustedes es muy valioso en lo que están contribuyendo. Así que nada, pues damos por terminado. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes.